Hundidos en el Río de la Plata. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué lindo volver a grabar en estos horarios matutinos que me encantan. Miren, está saliendo el sol después de 2 días de llover, solamente porque estamos acá los 3 juntos. Episodio 6, mitad de temporada. Esta es la mitad de la temporada, impresionante, y todavía nos estamos llevando bien. Un episodio especial porque en estas 2 semanas pasaron cosas que hacen que hoy no podemos hablar de que estemos en ningún lugar, no hay nada en hundimiento, porque hay 2 motivos que nos obligan a la empatía de esto. Uno, que nos acusaron más o menos de ser los responsables de lo que le pasó al Titán. Más o menos que fuimos nosotros por tener este podcast. Entonces, y el otro, que en Uruguay no hay agua, así que hoy está encallada la cuestión, más que hundida. ¿Nos dijiste ballenas? Embarrada. ¿Nos dijiste sexo anal? No te vayas a cualquier lado, Brignoni, por favor, te pido. A cualquier lado te vas rápidamente. ¿Encallada? No sé. Salada puede ser, porque Salada. Sí, Salada. Sí, está saladísima, Salada. ¿no, Brignoni? Está saladísimo todo acá, sí. Sí, El pelo sí, salado, tengo todo salado. Ahora lo vamos a hablar, pero capaz si tu presidente, en vez de estar ocupándose en remodelar cruces esvásticas, se va a ocupar. Esa no me enteré. ¿No te enteraste? Lo del águila, Lo del águila, boluda. Acá seguramente tú te nos va a ayudar con imágenes de una cuestión nacional en Uruguay en esta semana de reformar una cruz esvástica. Parece que no tiene nada. No, eso ya fue como la semana pasada. Nada importante que hacer. Sí, por eso en estas últimas 2 semanas. Después también se reunió con siempre lo que necesita la gente, ¿no? Siempre. Todos los políticos. Siempre. Pero, aparte ya hasta habían contratado al escultor, todo, y quedó, el escultor quedó así, quedó como en nada, porque la gente votó porque siga siendo esvástica. Me gustó ese voto uruguayo. Queremos que siga siendo. Es que en realidad no hubo ningún voto, fue la gente indignada en redes sociales. Y entonces el presidente dijo, yo escucho a la gente y voy a dar marcha atrás con esta medida. O sea, fue... Pero ¿para qué dio marcha adelante? Bizarro. ¿A quién carajo le importaba? Fue muy bizarro. No. Todo. Me hace acordar a un pueblo, ¿te acordás, Vasco? Acá en Argentina hace unos años que inauguraron una rotonda. Sí. Bueno. No tenía más de medio metro, era insólito. Acá estaban todos los políticos cosas de esas también. parados inaugurando una rotonda. Sí. Bueno, en el episodio de Caro y Herejes en Vivo, que los invito a repasar de la semana anterior, hablamos sobre cadenas nacionales y mañaneras y pueden ver ese tipo de conversaciones triviales de los políticos también. Ahora, en Argentina hay una discusión hermosa que te habla de lo nefasto de la política, que es, acusan a Milei de que vende cargos por 10.000 a 40.000 dólares, y él dice, sí, yo vendo los cargos, ustedes en cambio la gastan toda del erario público para hacer la campaña. O sea, es como malos contra malos, son 2 Spider-Man señalándose, diciendo a ver quién es más nefasto, quién financia la política peor. Uno cobrándole a los candidatos y el otro choreándosela del Estado. Es buenísima. Es buenísima la discusión. Obviamente, los que nos están escuchando o viendo pueden ir a ver el episodio de Hundidos que hablamos del señor Milei. Sí. El 2. Sí, el 2, episodio 2. Exactamente, los invitamos y los Milei fans pueden venir a putearnos. Igual que veo que cada vez son menos, lo cual me da un alivio enorme. Vayan a ver el episodio y van está a saber. Pinchando. Sí, se está cayendo. Pero bueno, qué bueno. Yo no me presenté, soy el Vasco, estoy acá. Esto es Hundidos, un podcast más, porque si hay algo que el mundo necesitaba es otro podcast, aunque hoy se llama de otra forma. No sabemos cómo, se puede llamar... Embarrados. Sí, disecados, no sé, pero ya veremos. Salitrados. Exactamente. Estoy con mis queridos amigos. Una de las personas, esto me voy a poner melancólico porque estuve 2 semanas en México y me di cuenta que lo extrañé y que me hubiera gustado tenerlo al lado mío. Damián Castiglione Larva, ¿cómo estás, querido? Vasquito querido, bueno, muchas gracias. Una alegría realmente volver a Hundidos, a grabar con ustedes, a divertirnos, a charlar de varios temas. Y te extrañamos un poquito acá también. Pensamos que te ibas a quedar a vivir allá con Lu, ¿viste? Dijimos, se nos fue.
Pero no. Lo perdimos. Sí, lo perdimos, pero disfrutamos tu estadía allá, te seguimos por las redes, todo un rockstar. Bueno, los 3 herejes, Caro también. Así que te fuimos siguiendo y apoyando a la distancia. Estuvimos con Steph Palacios bastante. Steph Palacios, sí, los vimos. Sí. No, la verdad que toda la comunidad hereje disfrutó el contenido a través de las redes y bueno, te bancamos a pleno, Vasco. Por suerte, volviste. Mirá, a mí una persona que sabe mucho de todos estos temas me va a decir en el futuro muy cercano, en los próximos 10 minutos, me va a decir que México es la meca de todos estos contenidos, así que quizás me debí quedar, pero no lo hice, volví. Quiero mostrarles el merch de Herejes Divino, casi me olvido. Esto es el merchandising de Herejes, el podcast nuevo que hace Chunchos. Ya voy a conseguir para ustedes, se los prometo, pero se agotó todo. No pude traer ni para Silvia. No. Se agotó todo en el show en vivo, pero ya ahora hay en stock, así que compren. Hay envío gratis a Estados Unidos, Canadá, México. Si se juntan muchos a otros países, arreglan con la gente de Chunchos, ahí le escriben por privado. Pero no podemos los de Uruguay juntarnos muchos. Vasco, no seas peleador. Se juntar mucho, pero no. Esto es el templo para los sudamericanos. Esto es la hermosa provincia, el templo principal de la luz del mundo. Y la camiseta dice otro domingo de no ir a misa. Así que, bueno, nada, habiendo hecho el chivo. Y suscríbanse al canal de Herejes, el podcast de donde estamos saliendo, que estamos con la campaña de llegar a los 100.000. Miren, yo les voy a decir una cosa. Vayan y vean los canales nefastos que tienen 100.000 seguidores. Y después digan, ¿cómo puede ser que Herejes no lo tenga? Me voy a suscribir con 2 cuentas. Exactamente. Y habiendo dicho esto, voy a presentar a mi científica favorita del mundo. No tengo ninguna duda. ¿Cuántas conoces? Conozco, somos mi favorita. Lu Brignoni. ¿Cómo estás, genial? ¿Cómo estás, Vasquito? Bien. Muy bien. ¿Vos? Yo, bárbara acá, como siempre, sobreviviendo a la falta de agua. Estás muy... la gente de Monterrey va a sentir empatía en el episodio de hoy porque están iguales. No tienen agua los uruguayos. Ahora vamos a hablar en profundidad de eso. Es por el monte. Monterrey, Montevideo. No te puedes llamar nada con monte porque te quedas sin agua. Ahí está. Montehermoso, acá en Argentina, dicen que tiene un problema también con el agua. Puede ser. Agua salada tiene Montehermoso. Monte Carlo, hay que averiguar en Monte Carlo. No creo que falte agua en Monte Carlo. No creo que falte agua en Monte Carlo. Pero bueno, vamos a empezar. Tenemos una invitada muy especial. Ofelia Pastrana nos acompañó como expatriade. Hasta nos renombró la sección y estamos muy contentos con eso. Así que vamos a arrancar escuchando a Ofelia, que nos va a contar todo sobre su travesía para ser una ciudadana del mundo. Pero bueno, amigos, antes de entrar a la primera sección, tenemos un pendiente. No sin recordarles que lo que nos ayuda a que nos envíen superchats en el estreno de este episodio y en los días posteriores es enorme para financiar toda la producción de Hundidos. Así que por favor envíen sus superchats, que nosotros cumplimos en agradecer los que se enviaron en el episodio pasado. En este caso, Lu, ¿quiénes nos enviaron? Bueno, en el episodio pasado. Claro, porque el anterior fue en vivo. Ahí los superchats se agradecieron en vivo, pero nos quedaron los del anterior. Nos quedaron estos. Y nos vinieron muy bien, hay que decirlo. En el vivo nos vinieron muy bien, así que muchas gracias. Nos sirvieron mucho, así que manden superchats que nos ayudan un montón. Nos mandó un superchat Sergio Lugo. Nos mandó 2 superchats Sergio Lugo y dijo que presiente que el Vasco es producto de Bobby el Corsario, Lu de 2 Ángeles y Larva de Generación Espontánea. O sea... No. Excelente análisis. Leonardo Roque le dice al Vasco que acaba de leer Maus y lloró en muchas partes. La única novela gráfica que ganó el premio Pulitzer. Mirá. Muy bien. Que si algún día podés hacer algo como con fax desde Sarajevo y que nos ama y nos manda un beso. Sí, porque hay un episodio de Herejes, el podcast, que tomó mucha inspiración de una novela gráfica sobre la batalla y el asedio de Sarajevo. Entonces, nada, que alguna vez, no sé, es difícil hacer un episodio con Maus, pero lean Maus, que es una maravilla. Lean Maus, que es increíble. Muy bien. Víctor Rodríguez, que siempre nos apoya, pone otra vez apoyando. Ya sé que no es mucho, pero es lo que se puede al ser fin de mes. Saludos a los 3. Todos es bienvenido, se agradece. No somos tan materialistas como los en vivo con Caro. No, yo sí soy tan materialista. Byron no manda mensaje, pero apoya. Jean siempre, manda un abrazo. Stanislavski, Jean, no fallas nunca. No es Jean, siempre me haces lo mismo. ¿No es Stanislavski Jim? No, esta es Jean femenina. Jean Grey. Pensé que, bueno, igual un abrazo a Stanislavski Jim, que seguro manda en este. Así que yo me adelanto, porque en el último vivo de Herejes mandó como 7. Que manda un abrazo desde México.
Leonardo Roque de vuelta, que dice Vasco tiene de tinta de una pila de tiras de Quino. No entendí. Ludmila Pereira, tarde pero seguro, recién llegó a casa y escuchándolos. Sergio Grande. Lugo de vuelta manda otro superchat que dice que es para ver las nalgas de Vasco. No sé si querés eso, Sergio. Necesitas, de verdad, sí querés, pero tenés que pagar más. Tengo recuerdos de Rousey Revisión con el Vasco, de cuando menciona la palabra nalgas. En persona. Leonardo Roque está muy insistente con pelona Vasco por bíceps de corsario. No sé qué significa. No sé qué Pero ya lo he visto en varias oportunidades. Ok. Paola Castiglione, Néstor Vázquez, Mayra Martínez y Astrid Burke. Y la Muchísimas última, gracias. que fue a posteriori, Nicole Acari. Me encantan las noticias sobre ciencia de Lu. También amo a Steph. Últimamente el mundo no es muy sex positive, que digamos. Y dice que OnlyFans sí tiene algunos lineamientos para los creadores de contenido que sí hacen no por, sobre todo, algunos fetiches más fuertes. Ok. Todo esto es porque era en el episodio. Aprendimos, vayan a ver el episodio con Steph Palacios sobre OnlyFans. Y bueno, entonces ahora, habiendo cumplido con el agradecimiento a todos los que nos sostienen, vamos a ver este Expatriades excelente, que ahora se llama Expatriades por la invitada, que nos lo sugirió y nos encantó. Así que vamos a escuchar a la gran Ofelia Pastrana. Expatriades. Bueno, amigos, y en una sección que le encanta a nuestro público y que siempre nos da muchas satisfacciones, que es Expatriados, hoy tenemos a una invitada que yo hago la trampa de ya conocerla. Creo que cualquiera que haya escuchado Herejes o cualquiera que no viva bajo de una piedra en Latinoamérica y tenga YouTube tiene que conocerla. Estamos con Ofelia Pastrana, que es física, divulgadora científica, economista, youtuber, comediante y muy buena para quienes no lo sepan, militante y una persona a quien aprecio muchísimo y tuve la suerte de conocer ahora cuando estuve en México. Estamos con Ofelia Pastrana. ¿Cómo estás, Of? Se hacen cosas. Trabajamos en el rubro de la multiplicidad, o como dicen en mi familia, qué bueno, porque ya sabes que las familias de quienes generamos contenido como que no saben bien qué hacemos, y un día llega mi señor padre y me dice, tú lo que eres es como especialista general, ¿no? Cálmate, señor. Y sí, la verdad es que no se lo puedo negar, pero bueno. Es una definición hermosa, especialista general. Así podría llamarse. Sí. Herejes podría llamarse especialista general, porque no sabemos nada, pero hablamos de todo. Me gusta. Exacto. Así somos. Sí. Exacto. Entonces, qué bonito estar acá. Soy muy fan. Gracias por darme 2 segunditos de hermoso micrófono. Cuéntame. Estamos muy contentos. Bueno, mira, Of, como te contaba cuando te pedí tener esta conversación, lo que hablamos en Expatriados, Sudamérica y el Cono Sur en particular, viene teniendo un fenómeno de expulsión de su gente o de sí, yo creo que hay una cosa de expulsión. Y entonces una amiga me envió un meme de ella está en Francia y entonces el meme dice, no, qué bueno que salí de Latinoamérica. Próxima viñeta, las protestas en Francia. Es que mal timing. Sí, así fue. Sí, salimos a latinoamericizar el mundo, o como se diga. Puede ser. O también el mundo está así. Es como a lo mejor lo próximo es explanetizar, ¿sabes? O sea, a esta altura. Bueno, ahí estará. Ahí estará. Sí. Si los terraplanistas tienen razón, nos vamos a ir cayendo por el borde. Es verdad. Sí. Mira, Of, la idea es, bueno, vos sos una mexicana naturalizada, pero sos de origen colombiana. Y lo que yo quiero saber para arrancar y para disparar la conversación es cómo fue tu proceso de irte de tu país de origen. Ay, ¿Qué te llevó a irte? Y bueno, empecemos por ahí. Soy colombiana de nacimiento y de hecho tengo muchos lazos con millones de motivos más allá de solo familia con lo que es la vida colombiana, porque soy Pastrana Ardila, un tema que si quieres ahondamos ahorita después. Pero me crié en Colombia y salí a vivir en el exterior. Ahora, antes de salir, como casi entrándole a los 18 años, ya había paseado un buen, porque mi señor padre es, y la palabra aquí con su uso formal, expatriado, porque él trabajaba en una empresa que se lo llevó a varios otros lugares. Okay. Entonces yo puedo decir que tuve casa y hogar en Caracas. Puedo decir que tuve casa y hogar en Santa Cruz de la Sierra, que eso es en Bolivia, por si no ubican. Sí. Tengo familia que vive en este momento en Buenos Aires y entonces hay algo ahí de ese Palermo en mí. Pero además viví en Alaska un rato, viví en Estados Unidos, viví en Australia
y llegué a México y viví en Miami. De hecho, estudié física no en Miami, sino al norte, en una ciudad que se llama Boca Ratón. Y entonces hay algo interesante ahí donde de las ciudades en las que he estado es donde hay como estas altas diásporas latinoamericanas y te encuentras tú con cosas raras, como por ejemplo en Miami. Sin importar a quién le preguntes latinoamericano, te van a decir cosas como esta es la ciudad más grande de inserte su ciudad latinoamericana aquí. Pero en México siempre van a decir ay, hay una como alianza muy cercana entre sí. México es como lo mismo que tenemos en inserte su ciudad aquí, pero más grande. Y eso se lo he escuchado a tantas personas que un poco de qué está pasando, porque en todos lugares es lo mismo, pero afuera no. Y hace nada estuve muy de cerca con una persona hermosa que vive en Nueva York y entonces comencé a conocer a la gente en Nueva York y luego me empapé de la cultura chicana en Chicago, conocer a gente mexicana que no necesariamente estaba en México, pero que se crió dentro del espacio mexicano que vive en Chicago. También me movió mucho el corazón. La verdad es que escucha millones de historias, pero en el caso es que mi historia es salí a los como 17, 18 años de Colombia y entonces viví en Miami un rato o cerca en la Florida. Luego fui a estudiar a Australia y volviendo a Colombia pasé por México y no se me olvida que mi señor padre, que ya vivía acá, me dice en México vas a encontrar todo lo que te gusta del mundo del norte y todo lo que te gusta del mundo del sur. Pero el tema es que ahora vivo en México, me naturalicé mexicana 2 veces, una con un nombre legal que ocupaba antes, transicioné y luego el proceso de transición me volvió a naturalizar. Entonces yo me naturalicé en México como a los 2 años de vivir acá por un proceso muy acelerado porque yo emprendí aquí. Y para sumarle esta sopa, mi primer gran proyecto de contenidos en México fue trabajando con una casa hermosa de contenidos chilena que se llama Beta Z, que ya se vendió, pero para quien es nerd desde hace mucho tiempo habrá escuchado los nombres Firewire, Belelú y Beta Z y Familia, quizás Hipertextual también. Claro, si ustedes no saben qué estoy diciendo. Sí, por supuesto. Claro. Y entonces mi negocio en esencia era tratar de instalar. Bueno, Hipertextual comenzó en México. De hecho, lo que pasa es que Eduardo Arcos se fue a vivir a España después. Pero con Firewire yo quise traer a Firewire a México y eventualmente llegó. O sea, yo alcancé a tener un correo de Beta Z en su momento. Wow. y entonces estoy muy empapada de espacios latinoamericanos y no tanto a la par. Como que también conocí muy poco Colombia, de Chile, pues Santiago, claro. Sabes, de Argentina, Buenos Aires y Palermo, sabes. Claro, entonces, sí, o sea, sí. muy Buenos Aires tampoco. Sí, muy paseada. Conoces Palermo y 2 esquinas y el aeropuerto, ¿no? Y caminito. Exacto, sí, exacto. Y de muy resto, porteño todo. Sí, de acuerdo. Y bueno, Santa Cruz sí conocí un poco más, pero no mucho, no pasé mucho por Bolivia. Y de Venezuela, pues conocí todo Venezuela antes del chavismo, que también yo era muy joven en ese entonces. Así que claro, la verdad es que me falta. Pero bueno, el punto es que ahora vivo en México. Me siento que México me hizo como figura pública, entonces le debo mucho mediáticamente hablando. Pero tengo mi corazón puesto en Latinoamérica en general. De hecho, mi misión como comunicadora siempre es tratar de traer cosas sobre todo de Latinoamérica, pero de más de Sudamérica. En una época en mi show tenía sección suramericana, ¿no? Y entonces hablaba de noticias de cosas que pasaban en Perú, en Ecuador, en Bolivia, Argentina y demás. No más porque en México como que culturalmente hay, pero no hay conexión. Siento. No, es impresionante eso. Lo que vos decís de nosotros nos pasa en Herejes. Las veces que hemos intentado hacer temas de Argentina no han funcionado. El mexicano quiere saber de México y en su defecto de Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, y en la comida también, O sea, a mí me da mucha risa. La comida mexicana es hermosamente espectacular y eso que yo tengo anosmia, la comida no me sabe desde chiqui. Entonces eso es una pequeña crisis mexicana de paso, pero me da un poquito como de risa de comediante que vayas al restaurante al que vayas, el mejor restaurante de sushi de la ciudad, tú pones el nombre y llegas y hay como no te preocupes mexicano, hay unos chilaquiles para ti. En caso de que todo eso te asuste mucho, no como que comida no india y llegas y entonces acá tienes el Dan Balar, al pastor, no ¿Esto qué es? Pero también es porque la verdad es que la cultura mexicana es o sea, sí tiene su motivo de defensa. O sea, tampoco es en vacío. O sea, los tacos al pastor son buenos, los chilaquiles, en fin. Sí, la comida es a mí lo que me pasa cuando vienen mexicanos a visitar a mi mujer y todo, que es que el mexicano tiene una cultura muy rica, pero necesita llevársela en la valija a todos lados. Por eso es que vos hablabas de los chicanos y todo, y el fenómeno de los mexicanos cuando migran es muy fuerte en eso. Ellos llevan México, a donde vayan llevan México, pero con es que la fíjate comida, que es un con problema, la cultura, con todo.
Sí, hay una palabra que se usa en México que es gentes, que da mucha de dónde viene esto y qué significa. Y un día le estaba hablando de esto a alguien y me dice es que esto es como Internet Explorer. No es lo mejor, pero es lo que más hay. Entonces es el estándar y dominan. 1 y 2, la cantidad de países que ha querido eliminar la cultura mexicana de modos masivos. Explica un poco también, ¿no? El por qué hay un poco de no, con todo perdón, pero aquí no le vamos a hacer con. Y aún así, en mi familia hay gente que habla de México como si fuera Estados Unidos. Allá esto es inmenso, eso es grande, eso es Estados Unidos también. Es de que se enteren en México, porque aunque sí son los Estados Unidos mexicanos, pero me entiendes el punto. Sí. Pero bueno, entonces tu migración fue de ser una ciudadana del mundo a irte a México un poco, más que de ser colombiana, ¿no? Si bien naciste en Colombia, ¿de dónde te sentís? Es complejísimo eso. Me gusta decir que si fuera como el tema de la sexualidad, entonces soy bi, porque soy tan colombiano, tan mexicana, depende de quién pregunta y a la hora. Y entonces a veces una, a veces otra y voy y vengo. De hecho, tengo las banderas tatuadas. Ah, mira. No se va a ver, pero traigo, son mis orgullos. Tengo la bandera colombiana, la bandera mexicana. Y hace nada alguien me hizo caer en cuenta que hay algo ahí como identidad estadounidense también, no más porque viví un tiempo largo en Estados Unidos. Hay un chiste en mi familia, es un chiste, es una broma en mi familia. Yo creo que no le va a caer bien que yo lo comparta acá, pero ahí vamos, donde se bromea que mi señor padre es un secreto agente desestabilizador de la CIA, porque vivió en Argentina y cuando se fue, entonces hubo el tema de cambio de gobierno. Vivió en Bolivia y cuando se fue entró Evo, vivió en Venezuela y cuando se fue entró Chávez. Y para rematar, trabajó en BP, la petrolera, y cuando se fue Deepwater Horizon. Y ahora se retiró en México y López Obrador. Entonces se habla mucho acerca de que bueno, hay que tener cuidado con tu viejo. Entonces sí, nos tenemos que portar bien. Mucho respeto, mucho respeto por cuando dice me voy a ir a vivir a otro país. Vende tus acciones. Hay que avisarle a ese país antes. Hay que avisarle a ese país antes que va tu papá. Lu. Yo te voy a hacer una pregunta que le hago siempre a las expatriadas, porque viste que la sección se llama expatriados, pero en realidad tuvimos 3 expatriadas y un solo expatriado. Hoy se va a llamar expatriades. Ya quedó claro que hoy. Exacto. Me parece perfecto eso, sí. A partir de hoy, el paradigma. A partir de hoy la sección se llama expatriades. Sí, exactamente. Vamos con tu pregunta, Lu. No, la pregunta es si vos como mujer sentiste en alguno de todos los lugares que estuviste más discriminación, más machismo, más si alguno es peor o si son todos iguales. Tengo un tema y es que mi vida en Colombia era mucho más white Colombian que mi vida en México. Entonces últimamente me he sentado como a comparar un poco. No, es que en Colombia la dinámica de la belleza es tal y un día alguien me dice no, pues que esos son los círculos sociales en los que tú estabas allá, versus con los que estás acá. Y eso me dejó sentada en la lona reconsiderando todos los en Colombia esto y en México aquello. La belleza hegemónica suramericana es muy tóxica. Los estándares de belleza, pues no, como que sí es verdad que en Colombia te topas mucho con que hasta el cabello corto ya es un tema, pero mira, si le levanto una piedra que en México alguien me va a decir exactamente lo mismo. Entonces mi conclusión es que la misoginia, la transfobia, la homofobia, el clasismo, el racismo, el odio, el desprecio y todas las violencias no respetan fronteras. Es lo único que voy a decir de esto. Es imposible decir allá más y acá menos, porque hasta en la Ciudad de México bien puedes decir solamente aquí, solo allá. Pero sí voy a decir esto. Como mujer transgénero encontré muchos más recursos para enfrentar una transición, sobre todo desde lo LGBT en México, porque la comunidad es inmensa. O sea, en todos lados hay un buen de no. De hecho, hace nada fui a Argentina y en Argentina me topé con un grupo inmenso de gente totalmente postidentitaria, donde sí se respeta que soy mujer, sí se respeta que soy mujer transgénero. Hice comedia y alguien se acercó conmigo para decirme, o sea, espera, me estás diciendo que hay feministas que no conviven con personas trans, que para mí es mi vida diaria aquí en México. Sí. No por decir que todas las feministas acá sean así, sino que me ha tocado lidiar con muchas mujeres desde el terfismo. Pero luego, por supuesto que hay unas terfas muy famosas argentinas. Entonces alguien un día me dijo, es que claro, si vas a Palermo, no te vas a encontrar con gente no que tiene como una visión así. Y yo no sé si eso tiene algún peso cultural. ¿No? Entonces, la realidad es no hay tal. Fue más fácil, fue más difícil, pero sí me atrevo a decir, la Ciudad de México tiene mucho apoyo y cariño y amor para el tema de las transiciones. La Ciudad de México paga la transición. Hay un programa que se llama la Clínica Condesa, el cual yo usé en su momento. Había mucha comunidad.
Y hay una cultura mexicana del Ofelia, hermana, ya eres mexicana, que me benefició bastante. Claro. A mí me hacían, me dejaban las llaves, por así decir, de muchas cosas que no me pertenecían siendo una persona inmigrante. Ahora hay muchas cosas que cambiaron en mí. Lo primero que no hemos hablado todavía es que Ofelia, ¿dónde está tu acento colombiano si tan colombiana eres? Y en su momento yo tuve pláticas con personas que me dijeron trabaja un acento neutro, cosa que no me he logrado quitar a conciencia. Aunque hace nada alguien me dice cuando estás furiosa hablas en colombiano. Bueno, insultas en colombiano, Ofelia. Todo parece indicar que a veces. Y el tema es que entonces también dentro de todo yo veo, por ejemplo, como hay gente colombiana que está aquí que me dicen cosas como es que es muy difícil conseguir que una persona mexicana vaya a tu casa. Pero luego están en espacios muy monoculturales colombianos y no se mueven de ahí. Y yo no sé si sea por quiénes son o porque no me explico, como que a lo mejor alienan un poco. Entonces me atrevo a decir que dentro de todo este proceso yo también gozo un poquito como de Mexican passing. No sé si esto se comunique, ¿no? Como sí, se entiende perfectamente. Sí. Y dentro de ese proceso, entonces tengo un acercamiento diferente, para bien o para mal, con las violencias que se ejecutan contra la gente transnacional. Que de paso, yo considero a la gente transnacional en las mismas test que transgénero, de travesti y transexual, porque tú naces y sin pedirlo te dan algo identitario que te pertenece, así te identifiques o no. A lo largo de la vida y capaz por millones de motivos te identificas como algo más, ¿no? Y entonces luego ejecutas una transición sobre esa identidad. Capaz y solo te trasvistes. Saludos a mis amigues otakus. O capaz y bueno, ese solo de paso no es como por decir que una persona transgénero supersede a una persona transvesti. No, es una cuestión de sí. Exacto, pero el punto es hay gente que se trasviste y hay gente que emigra y entonces al emigrar pasas por todo un proceso de cambiar quién eres. Hay quien cambia su nombre, cómo habla, cómo piensa, cómo se presenta, su carrera, se opera. No, eso también puede pasar. Y al otro lado tiene que hacer tanto de activismo para que el gobierno le dé un documento que diga tú ahora eres de acá. Y con todo eso te volteas y ves a los ojos a un papanatas que te dice, pero tu genética no es de aquí. O sea, no, tú no eres tan mexicana como acá porque no te criaste acá. Eso es real. Una persona así me dijo una vez, es que tú no eres mexicana porque no te criaste comiendo Dubalín. Y esto le hago muchos paralelos con el ser una persona transgénero que tiene procesos muy similares. Te identificas, cambias quién eres, documentos, todavía te dicen tu genética, todo eso. Pero bueno, el punto es las violencias, según yo, ni siquiera me quiero atrever a decir que hay más o menos en ningún lugar. Hay una cantidad de dinámicas que puedo cuestionar de un sinfín de países solo porque existen. Una vez me acuerdo que alguien me decía es que en Argentina mi familia va a ser un asado feminista y yo, ¿cómo funciona eso? Las mujeres van a operar las carnes, ¿no? Y yo así de... Mira, o sea, yo todos los asados que hice en mi vida eran feministas. Exacto. No lo sabías. Sí, exacto. No lo sabía. Y pues nos causó mucha risa a la persona que me comparte esto, a mí, porque era un poco de, o sea, el logro feminista aquí es que la mujer ganó el lugar en la cocina. Qué culturalmente curioso. Qué ciclo, ¿no? Momento. Qué ciclo dio Sí, como no, sí, pero bien que seguro si le rascamos esta historia sucede en Monterrey. ¿Me explico? Ahora, sí, totalmente, o en Tampico. Igual en Argentina, digamos que la parrilla es algo bastante machista, vamos a decirlo. Hay que ser sincero, no sé qué opina el vasco, pero sí. Es que entiendo perfectamente de dónde viene esa idea de que se pueda considerar como hasta contracultural la mujer haciendo el asado en mucha gente de la generación nuestra para arriba, porque era el lugar como... la mujer no toca la parrilla, la mujer no toca el asado. Ni se acerca. Hay algunos grupos muy cerrados que ni se puede acercar. Lo entiendo perfectamente, sí, claro. Lo entiendo porque estoy adentro de la cultura, pero también entiendo que pueda causar gracia al que no está dentro de la cultura. No, la mujer hace todo lo demás y el que se lleva el aplauso es el asador. Claro, sí, claro. De paso en México hay una cultura similar, no hay mujeres taqueras o no hay hombres tortilleros. Y entonces, ¿a qué se reduce todo esto? Por si se quieren reír 10 segundos, a que el hombre es el que tiene la fortaleza y la capacidad de manipular el fuego. Qué estúpido. No, claro. Una que vive en las lentitudes, en los espacios de la lentitud. Hay un momento de orgullo de las mujeres queer o que están en la lentitud, la bisexualidad, la pansexualidad, de yo prendí la llama.
¿no? Pero porque también supongo que históricamente muchas veces se le ha negado a muchas de estas personas el hecho de no es como no, tú no sabes. A ver. Y vienen estos como ingenieros del fuego a darle llama. Y entonces ese a donde voy es a que. Perdón, Ofelia, es otro punto que hace más a lo que vos decías de los puntos en común con la transnacionalidad, porque los argentinos también, si viene un extranjero a querer hacer el asado, lo van a tratar igual que con una mujer. O sea, va a ocurrir lo mismo, no con los trans o con las personas que transicionan, pero con la mujer y con los extranjeros va a existir la misma discriminación basada en absolutamente nada. Y estoy seguro que en México, si va un taquero de otro lugar, van a hacer lo mismo también. No lo dudo 10 segundos. Sí, de acuerdo. Sí, el problema es que cuando le rascas ya lo suficiente te das cuenta que la comparación en mi país natal y en donde vivo ahorita carece de control, y digo de control en que uno se hacen muy al aire libre y dos de que no tienes tú cómo controlar que sean los mismos ambientes. Volviendo al caso de, claro, es que tú cuando estabas en Colombia estabas en un espacio white lombian y estás comparando eso con un espacio de la diversidad donde vives ahorita en México y entonces ya no es comparable. No es comparable. Sí. Bueno, pero igual se sirve para entender el porqué del paso también del espacio white lombian al espacio de la militancia y a un espacio mucho más. O sea, eso es parte de tu historia, de esa mudanza en todos los sentidos. Y me parece que tiene que ver con eso también. No es un accidente, no es algo que te pasó. Quizás sí el nacer en lo white lombian, pero todo lo demás es parte de la construcción de tu identidad, en el sentido amplio de identidad. Sí, de paso también hay algo hay que decir acerca de justo las decisiones que cada quien toma al emigrar. Y otra trampa donde caen muchas personas cuando hablan de estas comparaciones es hablar es que los argentinos en México siempre están aquí solucionando no sé qué, y después es pero ¿por qué en Argentina? Y es que claro, la naturaleza del emigrar y entrar a ser un espacio de minoría implica muchas cosas. Es gente que para bien o para mal, pasó por un filtro de salir del país. Entonces ya estás hablando de un sector de la población específico y que se confronta contra dinámicas de minoría donde llega. Entonces eso también cambia un poco la dinámica y si le rasca suficiente, no, es que los colombianos siempre son aquí, toman café y están acelerados y se meten a todos aquí y de repente, pero en Colombia no encontré gente tan así. Es que estás comparando un sector pequeño de gente que es la gente emigrante contra la gente que no está emigrando y hay una plática que tener. O sea, el punto es que no se puede hacer una comparación de manzanas con manzanas con tanta facilidad con la que se las hacemos, ¿no? Claro, o sea, suele ser que a veces llegas y dices, es que los argentinos siempre discuten, ¿no? Y es un poco de, sabían que podemos hacer ese punto, pero esas comparaciones igual se nos olvida que estamos comparando nichos específicos de gente que no son comparables. Claro. Totalmente. Larvita, así vamos liberando a nuestra invitada. Sí. Sí, pero sí, la gente argentina discute por todo. A mí no podemos refutar eso. Una amiga, no lo vamos a discutir, Ofelia, te vamos a dar la razón. Es lo único que no te van a discutir. Solo para no darte la razón, te vamos a dar la razón. Muy bien. Una amiga mexicana me confesó que yo era el único argentino que le caía bien y le dije, claro, porque no vivo en México, si no me juzgarías igual que a todos los demás. Con lo cual seguimos en exactamente lo que vos estás diciendo. Claro. Larvita. En mi caso, Ofelia, iba a apuntar a una pregunta que es bastante recurrente cuando estamos en esta sección. En tu caso, como nos contaste, sos una auténtica trotamundos, vamos a decirlo, porque estuviste por todos lados. Hace nada conocí a alguien peor. Pero que, o sea, esta persona se fue manejando en combi desde Venezuela hasta Argentina, volvió a Venezuela, ahora vive en México y tiene un tren de paradas infinito. Y tu momento de yo no conozco nada. Sí. Pero bueno, solo viajo. No. Exacto, así que, bueno, pero sos muy reconocida toda tu labor en México. O sea, sos alguien, tu activismo. En este caso, la pregunta, iba a preguntar por Colombia, pero dado lo que nos contaste, era si quizás a esta altura de tu vida, ya establecida acá en México y demás, uno todavía tiene en la cabeza volver a su lugar de origen. O algún otro lugar de todos los que viviste, o si simplemente lo vas decidiendo sobre la marcha y vas viendo hacia dónde va la vida. Sí, yo ya ni sé. La verdad es que me hace falta volver a Colombia, estar allá un rato. Sí me gustaría tener un poquito más de raíz, teniendo familia de más allá. Hace nada decidí que yo donde sea que voy y vivo, tengo cuentas bancarias allá, por ejemplo.
Y entonces me di cuenta que en Colombia no tenía ningún pie fiscal ¿no? Y tu momento deberías de solucionar eso, lo cual implica ir a Colombia y hacer trámites de identidad y cosas un poco más complejas que requieren que yo esté ahí un rato. Mi tema es el siguiente. México es la meca de los contenidos en español. En México hay más gente navegando el Internet hablando español que lo que hay gente en España, punto. Wow. Y entonces vas y miras y tremendo dato ese. La productora de televisión que hace contenidos en español más grande del mundo es mexicana. El país que más imprime libros en español, vayan a decir que es otra cosa si se leen, pero que más los imprime es México. El país con más emisoras de radio en español es México. El país que más produce podcast es México. De hecho, es tan marcado ese tema que Spotify, a eso como el 2009, 2010 iba a quebrar como empresa y solo la Ciudad de México y sus escuchas aquí rescataron la empresa. No es sorpresa que Facebook, Twitter, Meta, parece chiste, Spotify y todas las productoras de contenidos digitales tengan oficinas locales en México. Netflix también de paso. Netflix es uno de los centros de consumo más grandes de sus contenidos en español. Y podemos hablar del cine en medida de Óscares, ¿no? Y cosas. Entonces yo le puedo seguir rascando este tema, pero para mí el momento más de claritud de lo grande que es México para los contenidos en español es que existe Telmex. Telmex, o sea, teléfonos de México, sí, se venden en Colombia con las campañas del perro wow y no sé qué, no, y es un poco de Colombia tienen teléfonos de México y de paso son dueños de Claro, sí, y de América Móvil. Entonces toda la comunicación satelital latinoamericana pasa también por América Móvil. O sea, todo eso es Carlos Slim. O sea, en esencia la telecomunicación latinoamericana le pertenece a gente mexicana. Entonces, estar en México es estar en la meca de los contenidos en español. No conozco un productor de contenidos a menos que sus contenidos sean del nicho de su país, pero no conozco un productor de contenidos que para lograrla como negocio pueda no pasar por México o que su bloque de escuchas, así está en Chile, el más grande sea mexicano. Es así. Entonces, siempre que yo pienso en es más, de hecho, hace nada me acuerdo de ver un twitchero español que se quejaba y decía, o sea, yo tengo números, pero ni que fuera mexicano para que sean números masivos. Y así de ajá, con que después de todo este tiempo. Nosotros con Bobby estábamos haciendo streaming y buscando cuáles son los mejores horarios para el streaming. Encontramos plataformas españolas que te dicen cuál es el mejor horario si estás en España para transmitir en un horario que le sirva a México para verlo. O sea, los streamers españoles buscan el horario de México para transmitir. Claro, porque es donde más hay consumo del Internet en español. Y bueno, para no clavarnos mucho con ese tema, nomás dejo ahí en la sopa que cuando llegue la traducción en tiempo real con inteligencia artificial, esto vamos a ver cómo se desarma toda esa locura. Pero en el Inter, a mí me pasa que entonces cuando yo pienso en ir a Colombia un rato, no, porque yo voy a estar allá 6 meses y es de sí, pero todos los negocios están en México. No, o sea, si hay cosas por hacer y si hay una industria de contenidos hermosa allá, pero el tema es que es alejarme de la meca. Entonces, cada vez que salgo, o sea, y estoy allá un ratito, México me vuelve a jalar porque yo vivo de los contenidos en español. De hecho, la gente US Hispanic tiene mucho dinero, pero son 30 millones de personas. Entonces, todavía México es por lo menos 3 veces ese tamaño. Si tú quieres tener números, tienes que tener presencia en México. Y entonces, volviendo a la pregunta de que si pienso en volver y demás, para poder volver y estar allá, yo creo que ya tendría que estar en una posición post numérica de ser influencer, ¿no? Claro. Cuando ya estás más allá del bien y el mal. Que puedas hacerlo desde donde estés y sea lo mismo. Y que puedas no ir a los eventos y que puedas no estar con las marcas. Y hay gente que vive así. O sea, de hecho hay gente que llega un momento que se van a vivir a la playa porque pueden y desde allá hacen su hermoso podcast, audiolibro, yo no sé lo que harán. Y ya no están presentes en los eventos y se la pasan viajando y son esas personas. No, yo todavía requiero de ir a los eventos de podcasters que se hacen aquí, como los summits, y platicar con gente nomás para estar siempre al tanto de las cosas. Y eso es justo lo que me detiene pero tengo una trampa. Mi señor padre vive acá, mi madrastra vive acá porque se volvió a casar, mi hermana mayor vive acá. Entonces tengo familia acá y no me siento tan desconectada de la cultura mexicana. A mí me cuesta un poco ingresarme a la cultura colombiana porque mi transición, al ser tan formativa desde lo identitario, se dio en México. Entonces es un tema muy de Mauricio es colombiano y Ofelia es mexicana. Justo entraste en lo que yo te iba a repreguntar para cerrar esto, que era, vos hablaste de que vos en Colombia eras una white Colombian. Ajá, y que te fuiste a México y a tu entorno de más militancia, de más variedad, de tu identidad como una cosa central, tus vínculos diferentes.
Si te fueras a Colombia, te irías a ese Colombia. ¿Pensaste en eso? Mucha honra, sí. ¿Y pensaste en eso alguna vez? Ya cálmate. ¿Qué no pensaste en tus decisiones cuando las tomaste? No, digo, las que no tomaste. Digo, ¿prevés cómo es ese Colombia que no conoces? Es hermoso. ¿Irías a otro Colombia? No, sí, la verdad es que he convivido a veces de modo como un poco satelital con gente que está en ese rubro y es gente hermosa. La militancia colombiana tiene otro sabor. Hay algo ahí curioso de la cultura del choque contra la violencia como se dio en Colombia que me tocó en su momento y que todavía le veo un poco. Por ejemplo, Colombia respondió a muchos de los problemas de violencia y demás con un poco de celebración colombiana. Yo me acuerdo que en ese entonces usaba un brazalete con la bandera y la gente siempre habla de esta Colombia bella y hermosa. Y entonces Medellín es la cucharita de plata porque sí, que el narco y pero ¿saben qué? También es este lugar hermoso que México tiene mucho más desgaste social de la crisis, porque cada 3 años hay una crisis. Hablemos de Argentina, pero el punto es que nosotros somos expertos. Sí, México culturalmente hablando me suele presentar más con gente que no habla, o sea, pasa algo grave y dicen, claro, como todo en México, y no logras que nadie opine bien de México hasta que haces una cosa. Tú hablas mal de México y de repente ahora México es el águila empalmada que viene contra ti y va a cambiar el mundo. Y la verdad es que mira, cuando yo vivía en Alaska, no se me olvida, yo era una persona muy chiquita, 16 años en ese entonces. Fue mi padre el que vivía allá, la verdad. Pero no se me olvida que cuando llegó mi padre, le llegó una carta de la colonia colombiana y la colonia mexicana. Y desde entonces me he dado cuenta que donde sea que viajes en el mundo siempre están estas dos y son cuates. Además se llevan, ¿no? Sí, se llevan muy bien. Ahora, Ofelia, sin ponerte en aprietos, de fiel a mi estilo, lo voy a llevar al deporte. Tenés la bandera colombiana tatuada, la mexicana. Sí. Si jugara la final del deporte, la final mundial del deporte que más te guste, fútbol, hockey, tenis, ¿por quién hinchas? Esa es la pregunta del millón. Ay, qué complejo eso. Como soy creadora de contenido, por la que me generé más memes. Muy bien, muy bien por dónde saliste. Muy bien. Salió jugando bárbaro. Salió jugando ella. Ganó la final ella. Bueno, Ofelia, sí. Te despedimos. Le damos la copa. Sí, totalmente. Muchísimas gracias por este ratito y bueno, seguiremos en contacto para seguir charlando siempre porque para nosotros es un placer estar con vos. Contanos dónde te puede encontrar la gente, contanos tus proyectos, tus contenidos, todo. Claro, pues sí, justo volviendo al tema, sí, soy generadora de contenido, entonces evidentemente todo lo mío existe en línea. Soy fiel creyente de que la vida en línea de paso es una cultura por su propia cuenta, es un país más, ¿no? Eso para mí es como que muy, así lo vivo. Y por consecuencia entonces me gusta decir que de lo que yo hablo es acerca del nerdeo digital, ¿no? Okay. En mis canales yo siempre digo aquí lo que hacemos es nerdear más allá de donde sea socialmente aceptable. Y a eso me dedico. Entonces ni siquiera me presento como que hago algo en particular, excepto que nerdeamos. Estoy como of course. Ofelia se escribe en inglés para rematar. Entonces Ofelia con PH y de ahí viene el of course en todas las redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook, ahora Threads y Blue Sky también estoy ahí así porque pues de Twitter no hablamos hoy en día. No, y tenés no, Twitter es horrible. Y tenés podcast, vi que estás con... Sí, tengo un espacio que se llama Lo Desconocido, donde soy muy irrespetuosa con la educación formal de la gente. La idea es hacer preguntas bien salidas de la lógica, pero tomarla con seriedad. Entonces tuve una discusión con gente, doctorados en leyes y gente muy formada con esto de lo que tenga que ver el debate y el posicionamiento político, donde les pregunté si acaso deberíamos de nacionalizar a los superhéroes. Que es una gran pregunta, la verdad. Pero bueno, eso se llama Lo Desconocido. Eso es un podcast, pero también hago una transmisión los lunes que se llama Roja, que buenísimo. Es más como una... Gracias por decirlo. Es una gran reunión de familia, es en vivo y entonces la idea es que en el chat platicamos mucho. Estoy en muchas plataformas porque soy muy sedienta de la interacción. Entonces estoy en TikTok, en Instagram, en Twitch, en YouTube y en Facebook al tiempo.
Y eso también se publica como podcast. Entonces, si van a cualquier plataforma de podcast y ponen Ofelia, ahí van a encontrar de todo. Eso. De hecho, también mi mejor entrevista de la historia es esta. La segunda está en Herejes. Es esta. Vos sabés que más de una vez me han mandado los clips de Roja en los que Ofelia habla bien de Herejes, así que eso lo llevo en lo más profundo del corazón y lo valoro muchísimo. Bien, hacen cosas hermosas aquí. La verdad es que cuides nuestro protecchito. Así que bueno, muchísimas gracias y nosotros, muchachos, nos vamos a la siguiente sección. Pasó esta semana. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado el Expatriades. A nosotros nos encantó, tanto que es la primera palabra neutra que yo uso en mi vida, porque Larva lo tiene muy incorporado, pero yo no. Pero bueno, en homenaje a nuestra invitada lo vamos a hacer. Pero ahora nos toca hablar de un tema un poco más áspero, más seco, más árido, salado, urticante, oloroso. Lleno de sodio. Siempre dijimos, los que viajamos a Uruguay, siempre dijimos que las aguas minerales son saladas, pero ahora se lo tomaron en serio. Lu Brignoni nos va a contar de cómo Montevideo se convirtió en Nuevo León y se quedó sin agua. Así que el micrófono es todo tuyo. Si querés hacer 2 minutos de descarga emocional e insultar y después nos explicás, es todo tuyo. No sé si sería buena idea porque no salgo más de esa rosca. Una científica en catarsis, arrancando ya. Es una gran sección, la científica barra brava. No, vamos a hacer así. Vamos a empezar con la ciencia. Y te vas calentando mientras lo contás, te vas calentando, ¿no? Es más orgánico. Ya te veo. No, vamos a hacer así. Voy a ir tomando bronca mientras lo cuento mejor. Me parece más natural. No, porque yo ya sé que ustedes después van a empezar a hacer preguntas que me van a hacer salir de ahí. Entonces yo arranco. Dale, vamos. Después vemos. Básicamente, lo que pasó acá en Montevideo, porque no es en todo Uruguay tampoco, es Montevideo, es zona metropolitana. Que no, si en el resto de Uruguay no hay gente para tomar agua, o sea, no se va a quejar las vacas de que el agua está salada. Los perros. Del departamento de Canelones, ajá, que estamos hablando de la mitad de la población de Uruguay, más o menos 1.700.000 personas. Yo siempre quise saber, una pregunta importante, ahora seguís, sí, ¿no? Pero, ¿de qué son esos canelones? Porque el que le puso el nombre tiene que haber pensado en unos canelones en particular. No es lo mismo que eran boloñesa que si son de espinaca. O sea, ¿hay un registro histórico de qué eran esos canelones que el tipo tenía tanto hambre o la mujer tenía tanto hambre que le puso el nombre al pueblo? No sé por qué de qué tipo de canelones son los canelones de Canelones. Pero debe ser rico, me imagino, para mantener el equilibrio del universo. Hay cosas muy ricas en Canelones, sí, se consiguen buenas cosas. Pero uno va a comer canelones a Canelones, ¿es como una comida típica de Canelones? No sé, no me consta. No me digas. No puede ser. No me consta. No es como tipo los quesos en Colonia, no. No es como pues vas a comer hamburguesas a Hamburgo y son una poronga y yo me indigno, boludo. Vas a Frankfurt. Boca es de Boca, digamos. Claro. Vas a Frankfurt a comer Frankfurter, tienen que ser las mejores. O sea, es así. Sí, claro. Estamos fallando como sociedad. Si alguien de Canelones nos está escuchando, que nos aporte más información. Sí. También tenemos un departamento que se llama Durazno. Bueno, tenemos la comida y el postre. Claro. Los que no tienen es el agua para bajarlo. Pero bueno, contanos por favor por qué. Bueno, el por qué es una sucesión de eventos desafortunados. Algunos, o sea, son todos consecuencia del hombre, pero a distintos niveles. Porque primero tenemos que empezar con el cambio climático, la sequía, las altísimas temperaturas que hubieron en el verano y la baja de las precipitaciones de lo normal esperado para el último año, básicamente. Uh-huh. Entonces eso hace que las reservas de agua dulce bajen. Lo importante es entender que el agua que llega por la red, por las canillas que tenemos en nuestras casas, es agua potable o era agua potable. O sea, acá se podía abrir la canilla y tomar el agua. Uh-huh. Pero el tema es que esa agua es la misma con la que vos te bañás, lavas los platos, tirás de la cisterna. O sea, estábamos desperdiciando agua de buenísima calidad para absolutamente todas las cosas del hogar. Claro.
Y ese consumo de agua depende del río Santa Lucía, ¿tá? Y pasa por un par de plantas potabilizadoras que no tienen la capacidad de desalinizar el agua, o sea, de sacarle la sal. Porque no era necesario. Porque la fuente es de agua dulce. Era agua muy salada. Claro. El tema es que cuando se empieza a secar el cauce del Santa Lucía, se empieza a tomar agua desde más cerca del Río de la Plata. Ajá. Y ahí es cuando aumentan los niveles de sodio, el río Santa Lucía desemboca en el Río de la Plata. ¿Es un afluente del Río de la Plata? Sí. Ok. Entonces, si vamos más abajo, ya empezamos a tomar agua mezclada con agua salada del Río de la Plata. Si vamos más abajo, ya empezamos a tomar agua mezclada con agua salada. Es una frase que fuera de contexto, es entre polémica y erótica. Larva se distrajo. No tiene nada de erótico esto, Vasco, no. Puede volver. No. Bueno, me quedé pensando. Gente que no se baña no es erótico, no. Pero es más salada. Bueno, más salada, seguro. O sea, sacaban río arriba, río abajo, vamos a decirlo. Ahí vamos. Entonces, cuando empiezan a bajar las reservas de agua dulce, para que no se terminen, se empieza a mezclar con agua salada y empiezan a subir los niveles de sodio, cloruro y otras sustancias disueltas. Entonces, pasan varias cosas. Una es que se pierden las propiedades sensoriales que debería tener el agua potable, que es inodora, incolora e insípida. ¿Sí? O sea, no tiene que tener gusto a nada, no tiene que tener color y no tiene que tener olor. Sí. Entonces, si vos le empezás a sentir el gusto raro al agua, la vas a dejar de consumir, o por lo menos para algunas cosas. Uh-huh. Otra de las cosas que pasó fue que al sacar agua con mayor cantidad de materia orgánica, hay que usar más cloro para potabilizarla. Claro. Y eso hace tal cual que se formen unos derivados del metano que se llaman trialometanos. ¿Sí? Sí. Que eso es, el metano es una molécula muy sencilla que tiene un átomo de carbono, 4 de hidrógeno. Si vos reemplazás 3 de esos hidrógenos por algún halógeno, como puede ser el cloro o el bromo, tenés un trialometano. Uno es el cloroformo, otro es el bromoformo. Hay distintas formas de trialometanos. Y los trialometanos lo que tienen es que en altas concentraciones y por exposiciones prolongadas pueden generar severas repercusiones a la salud de las personas. Ok. Entonces, empezaron a aparecer las recomendaciones de tipo limitar el consumo de agua de la canilla, bañarse por periodos cortos y en lugares ventilados en invierno. Y pasan cosas como, por ejemplo, que el Ministerio de Salud Pública decide que se pueden aumentar los niveles de sodio permitidos en el agua como para que no pierda el estatus de potable. Pero el tema es que subieron tanto... O sea, le cambian... el agua no es más potable, vamos a cambiar la definición de potable. Claro, que no podés en realidad. Hermoso, hermoso. Porque eso está definido por la Organización Mundial de la Salud. Claro. Entonces, básicamente casi que se duplicaron los niveles de sodio permitidos. Uf. Y estamos hablando de que una persona que se tomara hoy en día 2 litros de agua de la canilla, que es lo recomendado por persona diariamente, supuestamente. Tiene un infarto. Tendría casi que la mitad del sodio diario que puede consumir. Por el agua. Por el agua. Por tomar 2 litros de agua. Que estamos hablando solo del agua que te tomás. Olvídate de cocinar. No es por vos, Salud. Disfrutala mucho. Te queremos. Y eso es una persona que no tiene ningún problema de salud. Porque después, si sos hipertenso, ya no tenés que consumir toda esa sal. Las embarazadas son un grupo de riesgo. Entonces empiezan a aparecer un montón de situaciones a atender. Algunas de las cosas que se hicieron fue repartir agua embotellada para poblaciones de riesgo, en parte por el gobierno central y en parte por lo que sería el gobierno departamental. Uh-huh. Y ahí empezaron las picas y las discusiones, porque son de partidos diferentes. Opuestos. Sí. Claro. Empezaron a salir... ¿Montevideo gobierna el Frente Amplio? Sí. Ok. Claro. La intendencia de Montevideo es Frente Amplio. Okay. O sea, ¿perdieron la nación ganando Montevideo? Explícame otro día eso. Viven todos en Montevideo. O sea, son esquizofrénicos montevideanos. Son elecciones diferentes. Fueron momentos diferentes. Okay, sí, las elecciones nacionales son en octubre y al año siguiente en mayo, creo que son las departamentales. Okay. Son cosas distintas. Entiendo. Bueno, entonces...
Entonces, empezaron con el tema ese, bueno, de que si realmente se estaba llegando a cubrir la necesidad de agua potable para toda la población. Empezaron a salir términos como, bueno, el agua no es potable, pero es bebible. Que bebible no quiere decir nada, porque bebible es cualquier cosa que te puedas tragar. O sea, claro, bebible es el cianuro y el líquido de frenos, y todo puede ser bebible una sola vez. Una sola vez es bebible. No es orinable, digamos. Claro. El término debería ser orinable, no bebible. Claro. ¿Es orinable o no es orinable? Si puede hacer todo el circuito y salir, está bien. Y no romperte nada. Claro, cuando sale. Si no va quemando todo, es orinable sin sangre, sería la definición de la OMS. Ay. Entonces, yo me río para no llorar. Entró en modo risa Brignoni. Sí, entró en modo risa Brignoni. No va a poder parar. Yo mientras te hago una pregunta, mientras te reís, porque hay algo Dale. de todo esto, porque vos estás explicando la situación de este momento, pero nosotros vivimos en el mismo río. Literal, vivimos en el mismo río, por eso se llama así este podcast y todo. Sí. Es un río, el río más ancho del mundo, es un río de agua dulce. Entiendo que más o menos geográficamente, si bien nosotros no estamos enfrente de Montevideo, todavía Montevideo no está en la parte que tiene tanto contacto con el mar, porque eso sería más llegando a la punta. ¿Por qué nosotros consumimos el agua del Río de la Plata y ustedes no? ¿Cuál fue la decisión de infraestructura, de lo que sea que hace que, porque claramente el Río de la Plata sigue teniendo agua, o sea, nosotros del otro lado del río no estamos teniendo ningún problema de cantidad de agua? ¿Por qué ustedes no potabilizaban del Río de la Plata y nosotros sí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso lo fui a averiguar porque a mí me generó la misma duda. Y básicamente es porque acá nosotros no tenemos plantas desalinizadoras, porque el agua del Río de la Plata está mezclada con la del océano y tiene altos niveles de sodio. Okay. Y por eso es que ahora nos pasa esto, como nuestras plantas no son desalinizadoras, el agua que nos está llegando es salada. Pero las plantas no son dulce. desalinizadoras porque en algún momento no se hizo tomó la decisión. Claro, supongo que sería más ¿Cuándo y por fácil qué? y más barato. Supongo que sí, que es mucho más... O sea, sí, es mucho más fácil y mucho más barato potabilizar agua dulce que agua salada, seguro. Genera mucho menos residuo, porque el tema es que cuando vos le sacás la sal al agua para hacerla potable, te queda todo un salitre reconcentrado que vuelve a los océanos, a los mares, y lo que estás haciendo en realidad es tirar el problema para adelante. Claro. Porque estás aumentando cada vez más la concentración de sal original, digamos. Claro, entiendo. Entonces siempre es mejor, o es más fácil, es más barato y menos, con menos perjuicio, digamos, potabilizar agua dulce que agua salada. En el caso de que no tenés agua dulce, no te queda otra que desalinizar el agua salada, que requiere otro tipo de tecnología, la famosa ósmosis inversa que todo el mundo habla. Claro. Y de hecho la gente, algunas personas en sus casas lo que está haciendo es poner purificadores de ósmosis inversa. Que son carísimos. Que son carísimos porque no es fácil sacarle la sal al agua. Claro. Sí, totalmente. Ahora, Lu, me sumo a la consulta del Vasco, buscando la información cuando sabíamos que íbamos a hablar del tema. Digamos que también hubo, porque si vamos tiempo atrás, no sé exactamente cuánto, si decirte un año o dos, por ahí lo sabes mejor vos. Quizás en ese momento, hace un tiempito, no se tomó conciencia que se podía llegar a este límite, digo. Siempre se tuvo presente el conflicto, pero como suele ocurrir en muchos de estos temas, acá también, se subestimó. Acá nos pasó con el gas en invierno, por ejemplo. Claro, se subestimó, bueno, después vemos, lo pateamos. ¿Fue realmente así? Yo, por lo que tengo entendido, fue un poco así. Lo que apareció, lo que trascendió en prensa fue que en el 2019, que fue cuando se estaba yendo un gobierno y por entrar el otro, estaba aprobada la compra de otra planta. O sea, para generar otra planta purificadora de estas. No sé bien con qué características. El proyecto Casupá, creo que era ese. Que estaba todo aprobado y estaba como la sugerencia o la recomendación del gobierno saliente de que se encarara eso para tratar de evitar llegar a esta situación que estamos ahora. Aparentemente, el gobierno que entró desechó o no estuvo muy de acuerdo con eso y planteó otro proyecto, que es el proyecto Neptuno, que gran ha tenido... nombre.
que ha tenido mucha, ¿cómo que se llama? Como que hay muchas organizaciones y personas que saben del tema en contra. O sea, no tengo exactamente bien por qué es que no les gusta el Neptuno, pero ha tenido mucha resistencia. Y hasta donde sé, eso recién ahora se estaría licitando como para empezar a hacerlo. Entonces está todo como muy atrasado. En parte creo que el problema con Neptuno es que sería algo privado. Y acá en Uruguay hace años que se estableció que el agua y los recursos hídricos tenían que ser potestad del Estado. Claro. Porque el derecho al agua potable está en la Constitución, o sea, tenés que tener agua potable, o sea, eso no es una discusión. Y entonces, bueno, le cambiaron la definición a potable, así que lo están cumpliendo. lo hicieron hasta donde pudieron y ahora ya está, ya no es más potable, es bebible y es un asco, o sea, está. Ahora te llamaré agua potable bis. Ahora sos bebible, claro. Imagínate, es horrible que te digan, o sea, no sos potable, pero sos bebible. Es como, y es lindo y es buena gente, la verdad. Claro, sí, es me simpático. suena una cosa así, claro. O sea, es agua simpática la que están tomando ustedes ahora. Ok. No es potable, pero es simpática. No, y el tema es que, claro, si nos vamos a pasar a toda agua salada, hay consecuencias más allá de, bueno, la salud, el consumo. Lo que hicieron fue sacarle el IVA y el IMESI al agua embotellada para que sea un poco más barata, pero igual tenés que pagar el agua embotellada acá. Y los productores de agua embotellada no están especulando Salus y todo. Que Salus le debe querer cambiar el nombre ya. Le quiere en su poner momento Dulsus, le quiere poner Salud. Y dice, no, esto no me lo compra nadie hoy en día. Pero no están especulando con el precio, no se están aprovechando. Bueno, justamente esta medida que se tomó fue como para tratar de evitar eso. Igual, no sé si es tanto Salus o los productores de agua, las marcas, o las superficies, porque vos podés ir a lugares distintos y que las cosas tengan precio diferente. Pero el tema es que como cuesta tanto a veces conseguir agua embotellada, la gente se lleva lo que sea al precio que esté. Ahora le bajaron un poco el precio con esto de que le sacaron los impuestos, pero incluso los empresarios patalearon y dijeron, bueno, pero que no tengan los impuestos no quiere decir que nosotros tengamos que asumir el costo y bajar el precio, o sea, porque nosotros lo compramos antes de que le bajaran el impuesto. Bueno, hubo toda una discusión ahí. Claro. Y no, son esas cosas que está. Además, imagino que, como hace un ratito, antes de grabar, hablábamos de lo que nos había dejado la pandemia o esa locura. Me imagino gente yendo, o si está regulado, por eso te pregunto, yendo al supermercado y cuando ven 20 botellas, dame los 20. Bueno, o sea, hay supermercados que limitaron. ¿No? Claro. Hay supermercados que limitaron. Pero aparte, hay gente bañándose directamente. Llegan a donde están las aguas y agarran el shampoo primero y ya se bañan ahí, no pueden esperar a llegar a la casa. Escúchame, pero aparte me imagino que debe haber otro problema, que es que todas esas empresas que producen agua tienen una infraestructura de producción y ahora la demanda debe ser muchísimo más alta. O sea, imagínate cómo la satisfaces y además que, según recuerdo, por ejemplo, Salus saca el agua de la Sierra de Minas. ¿Eso dónde está? ¿Dónde está, Lu? ¿Está lejos de Montevideo? Relativamente. Pero y ahí no tienen problemas de agua. El problema que estamos teniendo es en Montevideo y Canelones. Por ahora. Pero digo, ahí aumenta la demanda. O sea, Salus va a tener que producir más agua, con lo cual tiene que sacar más agua de los afluentes. ¿Qué va a pasar con esos lugares? Porque le estás trasladando el problema a esos lugares también. Sí, igual no sé si el afluente que usa la Salus es el mismo que se usa de agua corriente. No, me parece que no es lo mismo. Porque por algo una es agua mineral, sí. Bueno, entonces, el agua mineral natural del no sé qué cosa, del Puma. Siempre cuento eso. Yo fui a Villavicencio. Se quedaron sin agua para los canelones, básicamente. Lo que sí por pasó, suerte no se hierven los canelones. Por suerte los canelones van al horno. Si no, por suerte, si se llamara ravioles, claro, si el departamento fuera ravioles, están perdidos, boludo. Perdidos, fettuccini se llama. Olvídate. Claro. Lo que sí está pasando es que acá en Montevideo el agua que se permitía vender o consumir era de Montevideo, digamos, porque cumplía con las normas bromatológicas de acá, y ahora se están trayendo aguas embotelladas de otros departamentos. Claro. Eso sí pasó. Tema también. Otra cosa que se pusieron a hacer fue tratar de buscar pozos subterráneos que tuvieran agua adecuada. Afluentes subterráneos de agua. Sí.
Y el tema son las consecuencias que ha tenido en, ya te digo, personas de riesgo, personas vulnerables, personas con alguna cosa. Si tenés algún problema en la piel, está complicado el baño, la higiene, todo. O sea, los pelos, olvídate, o sea, los shampoos sin sal perdieron a todas las clientas de Montevideo, los progresivos no existen, andamos todas con los pelos como podemos. Che, ahora se están quejando los arquitectos de que el hormigón no se puede hacer con el agua salada y que tienen que parar las obras. Una bola de nieve. ¿Y esto cómo lo está llevando el descontento social, la cuestión política? ¿Qué está pasando con todo esto? ¿O la gente entiende que es un problema que no se atendió de años? ¿Lo acusan a este gobierno? ¿Qué pasa? ¿Cómo se está llevando eso? Y viste que hay de todo, ¿no? Porque generalmente es muy difícil abstraerse y ser objetivo cuando hay preferencias de políticos, por decirlo de alguna forma. O sea, hay las posturas más intermedias asumen que hay una responsabilidad histórica, digamos, de que no se hizo antes, que este gobierno heredó un problema, digamos, pero que tampoco se hizo mucho cargo o no estuvo a la altura de las cosas. O sea, yo creo que lo que más le indigna a la gente, como siempre, son las declaraciones o las cosas que salen a decir los jerarcas, porque salieron a decir cosas como, bueno, la gente se queja del agua, pero toma Coca-Cola que tiene más sal. Y después salieron a decir, no, ahora lo que tenemos que hacer es rezar para que llueva. O sea, eso es como que te toman el pelo. Ese es muy efectivo. No es así, porque aparte tendría que llover sostenidamente durante meses, cantidades enormes de agua para poder paliar toda esta situación y volver a recuperar el cauce que tenía el Santa Lucía originalmente. O sea, no es realista, primero la parte de rezar, seguro que no, y después no te puedes jugar todas las fichas a que llueva. A mí me hace acordar... Aparte, Ahora menos en esta época de cambio climático global. No, porque ya dijeron los meteorólogos que no va a llover. O sea, hoy llovió, ponele, pero fue un rato. Y hace 2 días llovió. Si los meteorólogos dijeron que no va a llover, llueve de acá a noviembre sin parar. Porque esos son los capos de no pegarle. Pero me hace acordar, ahora que estamos en campaña política en la Argentina, que hay elecciones en agosto, están en uno de los spots de campaña está el gasoducto Néstor Kirchner, una obra que se está haciendo en tiempo récord. Y es verdad, el gasoducto Néstor Kirchner se está terminando en un tiempo récord histórico para el mundo, después de que tardaron 10 años en empezarlo. Y tuvimos que importar gas durante 10 años porque no habían hecho el gasoducto. Entonces sí, ahora que el año pasado nos quedamos sin gas y sin dólares y fue un escándalo, en 6 meses terminaron el gasoducto. Pero tardaron 10 años en empezarlo. Contame esos años también. Y con esto pasa lo mismo. Es como, sí, no es culpa de este gobierno. Es verdad, pero también si en el 2019 le dijeron, che, macho, hay que armar una obra más. Y dijo, no, yo te voy a hacer Proyecto Neptuno. Que suena a Elon Musk y no hicieron un carajo. Y bueno, responsabilidades compartidas hay. Pero hubieron cosas más bizarras todavía. A mí me suena una discoteca de los 80, 90, Proyecto Neptuno. Proyecto Neptuno es una película mala de superhéroes, boludo. Vamos a cerrar esta sección. Esperemos que para cuando salga esto se está grabando el jueves 6 de julio y decían que quedaba un 1% de agua en Uruguay. Espero que para cuando salga este programa ya se haya podido empezar a solucionar o por lo menos haya algún proceso de solución. Yo creo que no. Y vamos a ir con la editorial de nuestro querido amigo Larva para cerrar este episodio. Larva te tira la posta. Y bueno, como siempre y como en todos los episodios, acá tenemos a Larva que estudia un tema y nos da su posición tomada al respecto. No es solo información, sino mientras que es una editorial. Agua. Sí, mientras toma agua, qué envidia que te da. Y en esta ocasión vamos a esperar que él lo presente porque no nos contó de qué va a hablar, así que preferimos la sorpresa, así que es todo tuyo el micrófono, Larvita. Muchas gracias, Vasquito. Bueno, en el día de la fecha elegí un tema que es de bastante actualidad y es un tema áspero, vamos a decirlo, dado que está relacionado, en realidad es un análisis en torno a distintas cuestiones acerca de, como varios saben, está internada una persona del ambiente artístico que se llama Silvina Luna, actriz, mediática, modelo, etc. Sí, para quienes no la conocen, exacto. Participó en Gran Hermano y a partir de ahí hizo una carrera de como 15 años de mucha fama acá en Argentina.
Una chica creo que muy querida por el ambiente artístico, Sí. una mujer muy bonita, muy divertida, muy graciosa. Busquen el así que- meneadito de Silvina Luna si no la conocen. Sí, y así que pueden buscar mucha información de ella. En su momento tuvo un video muy famoso que por el puritanismo en unos viñedos y que creo que abrió el camino a un montón de conversaciones sexuales que estuvieron muy interesantes. Y bueno, quienes no la conocen, acá seguro tú te pondrás alguna imagen, pero pueden googlearla, es una persona muy conocida acá en Tal Argentina cual. y en Uruguay. Tuvo una explosión, digamos, mediática y artística después de Gran Hermano. Empezó a hacer su carrera, como dijo el Vasco, muy querida en el ambiente. Una persona que tiene mucha gente que hoy en día la está apoyando. Ella está internada, está en terapia intensiva. Ya venía con problemas de salud, ahora lo vamos a hablar un poco. Pero lamentablemente en el último tiempo, las últimas semanas, se agravó su cuadro. Y bueno, está en un estado delicado y le está costando revertir la situación. Así que por ahora esas son las novedades. Pero todo el problema que ella acarrea no es nuevo y viene de distintas cuestiones que sucedieron en el pasado y de las cuales quería compartir con ustedes, digamos, quizás dos patas del mismo tema. Dale. Sus problemas de salud arrancaron más o menos en el 2011, cuando ella ya era conocida, por una operación estética. Acá viene la primera cuestión a debate o que me generó las ganas de leer, de investigarlo, de opinar un poco. Ella se somete a una operación estética porque lo ha comentado en algunas entrevistas y en algunas apariciones radiales y televisivas, porque empezó a sentir que el medio en el que se insertó era demasiado hostil y violento en cuanto a la estética, lo cual lo sabemos todos, pero quizás no tomamos conciencia hasta que suceden este tipo de cosas. Entonces, después de varios años se dio cuenta que se sometió a operaciones que no eran necesarias y sin medir los riesgos para la salud que podía llegar a tener. En el año 2011, ella se entrevista con el doctor Lotoki para someterse a esta intervención, a esta operación que decíamos, meramente estética, y ahí comienzan los problemas. Un elemento ¿Cuál es la central es que ella se entrevista creyendo que se entrevistaba con un cirujano plástico, ¿no? Antes de que Exacto. sigas. Ujú. Sí, se entrevista creyendo eso. Obviamente después a la luz de los hechos salta que no, mismo por declaraciones polémicas de él. Y otro punto clave en la historia es que esta persona, Lotoki, era conocido como el médico o el cirujano de los famosos, que no es un dato menor porque todo tiene que ver con todo. Entonces, las dos partes que yo quería analizar eran, por un lado, la hostilidad y a dónde, porque lo contó ella y porque lo he leído de otras personas del ambiente, he investigado y he escuchado entrevistas, a dónde te lleva el medio a tomar decisiones sobre estas cuestiones estéticas, que es muy al límite, demasiado límite, y está clarísimo, digamos, pobre Silvina Luna está internada hoy en día, porque básicamente lo que ella contaba es que por una nariz así asá, por tener los glúteos de una manera u otra, digamos, los pechos, la cara, los pómulos, te bajan de una obra, te suben a otra, se generan comentarios que después nadie admite. Ahí está la cuestión también y la complicidad del medio y del hostil que es. Hemos hablado en cierto punto, también podemos hacer una analogía con lo de Jay Mamón, cómo el medio te lleva a un lado y después todos se hacen los desentendidos. Entonces ella empezó a contar que esto se generó como una adicción de querer estar un poquito más así, un poquito más asá, para que la tomen, para que no la bajen de acá, comentarios de los pasillos que te bajan de propuestas, de programas. Entonces se genera un desorden en la cabeza de quienes entran en esa rueda, que dicen, bueno, o me opero o no sigo, mi carrera dura pocos años, toman a una persona que salió del próximo Gran Hermano, porque todo se renueva y ya no servís más. Y Lotoki tenía la fama, o tenía en su historial, haber atendido a varios famosos. Pero el tema era que era famoso porque lo hacía más barato en algún punto, porque entabló relaciones con vínculos, digo, profesionales, entre comillas, con gente del ambiente. Entonces él también se empezó a hacer un nombre, era el que más o menos hacía los retoques para que vos de repente salgas en los carteles, en la primera plana y ponerte 100 puntos desde lo estético, vamos a decirlo, aunque suena nefasto, la verdad. A partir de esto... Sí, a ver, esta gente es algo que es importante, porque vos decís el punto de vista estético. Para eso existe algo previo, que es una construcción
ideológica, social, de lo que es lo estético, y gente como este hijo de puta de Lotoki son parte de la construcción, o sea, son producto, pero también parte de la construcción de esas estéticas que venden, que no son inocentes, que le venden al conjunto de la sociedad, porque después lo que ocurre en el ambiente ocurre en el grueso de la sociedad, que también recurre a esos cirujanos. Por eso esos cirujanos no le cobran caro. En el caso particular de Lotoki, es un psicópata que ni siquiera es cirujano plástico, pero ellos lo que hacen es cobrarle muy barato a las famosas para que las famosas digan quién los operó, y después va claro, la gente, la gente común a operarse con estas personas, porque esa estética que venden los medios es la que después compra lamentablemente la sociedad, que cree que son necesarios. O sea, hay más consultas a cirujanos estéticos que a psicólogos, ¿no? Cuando debería ser obligatorio ir a terapia o ir al psicólogo antes de ir a un cirujano plástico. Debería ser obligatorio por parte del Ministerio de Salud, pero no es así. Y entonces estos tipos construyen una estética que la propia Silvina Luna es víctima de eso, como vos lo estás contando, ¿no? Sí. Ibas a decir algo, Lu, me pareció. Sí. No, eso de que ¿cuál es la meta? Porque ¿cuál es el ideal de belleza? ¿Quién lo determina? ¿Quién dice esto es lindo, esto es feo, esto es Mi mamá dice que soy agradable? Claro, pero está, tu mamá... es tu mamá. Y la mía dice que tengo una barba linda, una barba nomás. Sí, está. Es complejo. Las madres son un tema complejo, pero dejando de lado a las madres, o sea, siempre podés hacerte otra cosa. Siempre puedes hacerte otra cirugía. Siempre podés querer tener, no sé, los pechos más grandes, las nalgas más paradas, la panza más chata, la nariz más respingada. O sea, sacarte la pata de gallo, la papada, el brazo. No sé, o sea, es infinito el cambio que podés generarte. Totalmente. Y siempre van a querer más, porque nunca van a llegar a lo que se espera o a lo que se supone que es el ideal. Entonces es una carrera sin sentido y el único sentido es para los cirujanos plásticos que te lo venden. Sí, ellos se forran y la industria lucra con eso, pero también pasa que las mujeres se muestran sin cirugías y son criticadas muy duramente. O sea, totalmente. Y a los hombres les pasa, pero bastante menos, porque si vos te pones a comparar pero actores, cada vez más, actrices... Cada vez más. Sí, pero vos ves a cada viejo panzón actuando, pero y a las mujeres le ven una pata de gallo y la cagan a pedo. Eso es cierto, pero me parece que la próxima generación de esos actores no existe más, ¿eh? Puede ser. O sea, si vos mirás la gente de 50, te diría, para abajo, ya no existe más eso. Y las exigencias, hoy, de hecho hay estudios en los varones de 13, 14, 15 años. La autoexigencia, que en realidad es exigencia impuesta, estética, es impresionante. Hay más suscripciones a gimnasios en muchos países del mundo, en nenes, y más consultas para rinoplastías en varones menores de edad que en mujeres hoy. Pero eso es peor, porque no es que estamos mejorando para sacarle el peso a las mujeres, se la estamos agregando a los varones. Exactamente. O sea, vamos cada vez peor. Cada vez peor, totalmente. Porque ahora también les pasa con los filtros y las cosas y que se retocan, digamos, digitalmente. Y después te miras al espejo y no sos esa persona. Totalmente. Entonces, querer llegar a eso es una ridiculez. No, la disonancia suprema. es terrible. La disonancia entre lo que... O sea, de hecho, manteniendo el tema sobre la cirugía plástica, es casi imposible, cuando vos mirás los datos, esto yo lo charlaba con un conocido que es cirujano plástico, casi ninguna persona que se opera la nariz, por poner un ejemplo, se la opera una sola vez. Es casi imposible que queden satisfechos con una sola cirugía. No. Con lo cual entras en un ciclo nefasto, porque además cada vez hay menos nariz para operar. Claro, no te queda nada al final. No te queda nada, no. Y aparte, los riesgos implícitos de una cirugía. Porque ponele que a Silvina Luna justo la recagaron y el tipo es un chanta y le hizo cualquier cosa. Pero el riesgo implícito de una cirugía cualquiera, solo la anestesia general, es impresionante. Es que por eso y las recuperaciones y el sufrimiento y todo lo que puede salir mal. Entonces, operar al sano debería tener protocolos súper estrictos. O sea, ¿vas a operar a un sano? ¿Vas a intervenir a un sano? ¿Lo vas a meter en cirugía? Bueno, determinemos qué es sano. Esta persona... No, porque sano mentalmente capaz que no está. Exactamente. Esta persona ahí estás al punto. Necesita la cirugía estética porque tiene una disonancia, una disforia, una cuestión que le hace que su inseguridad, su salud mental está puesta en juego en esto. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Se necesita ¿El problema es la nariz o el problema es mucho más profundo y cuando le resuelvas la nariz va a saltar
que le molesta la pera. O va a saltar que le molestan los labios. Va a saltar eso. O se le va a cambiar la nariz y va a ser otra persona y no se va a reconocer. Además. Entonces, ¿qué hay que atender primero? O sea, Silvina Luna necesitaba... Ahora Larva va a contar qué es lo que le pasó. Pero ¿necesitaba meterse lo que se metió en las nalgas? ¿O necesitaba que alguien le diga, pará, ¿qué es lo que te hace ver a vos que sos una persona preciosa para los estándares estéticos que ya existen? Silvina Luna era una persona preciosa. O sea, por encima de la media que se establece de esos estándares estéticos, Silvina Luna ya estaba ahí. Y ella consideró que necesitaba meterse eso. Entonces, claro, pero ¿fue ella o en algún momento alguien le dijo, por tenés supuesto poco que no culo? es ella. O sea, por supuesto que no es ella. Bueno, ahí va porque uno ese es de el tema, planteos viven de eso. centrales. O sea, a ver, vamos. Al ambiente, a mi crítica iba ahí. Una de las críticas era al ambiente. Es como dicen ustedes, ¿era ella o le metían la idea en la cabeza? Y la verdad que le metían la idea en la cabeza y ella lo ha manifestado en entrevistas, obviamente varios años después y a la luz de todo lo que ocurrió, quizás tomando conciencia a posteriori, lamentablemente, no en el momento porque no lo veía, porque hasta en alguna entrevista que no la pude encontrar ahora, pero yo la he escuchado radial, en AM, ella hablaba de que se transforma como una especie de adicción, en una especie de droga, porque es el run run de los pasillos, de productores, de actores, de otras actrices y demás, que te van metiendo la idea en la cabeza que, aunque vos estés, vamos a decirlo, aunque suena feo, 100 puntos, bueno, ella quería 110, y después 120, como dijeron ustedes, y después la nariz, y después aquello. Entonces, es una idea que se transformó casi en una obsesión, y la cual la llevó a, en este caso, recurrir a esa es la primera pata, el ambiente, ¿no? Y la llevó a recurrir a este médico que con la promesa de levantarle, digamos, la zona de los glúteos y demás, le terminó inyectando una sustancia que es un polimetacrilato, que está, o sea, que también ahí viene la otra crítica mía, que es la parte del médico, que es un cómplice, un actor necesario que actúa en conjunto con esta hostilidad del ambiente y que después todos se desentienden, que supuestamente está permitida, está por el AMAT, pero digamos, cuando se inyecta poquito para hacer algunas correcciones específicas y no está permitido su uso inyectable ni en forma de microesferas. Esto lo fui a averiguar. Digamos, entonces, bajo digamos, lo legal de que sí se puede usar la sustancia, pero lo usan de otra manera y como dijo Vasco, seres nefastos como este falso cirujano. Sí, Lotoki. ¿Qué calificaciones tiene? ¿Qué es? ¿Es médico al menos? Es médico general. Es médico general, pero él, después de que saltó todo varios líos, porque no fue la única que tuvo inconvenientes, ahora vamos a nombrar un par de casos. Ni única ni único. Amigos de él le metió metacrilato que cuentan que, bueno, tienen insuficiencias renales graves. Renales, ahí viene el tema. Exacto, pero que además los tipos... Yo leí una declaración de un tipo muy amigo de él, al que le puso cola, le puso metacrilato, y dice que cuando otro cirujano se lo sacó y le cortaban, se sentía como estar cortando plástico. O sea, te ponen un derivado del petróleo en el orto, en las nalgas, porque si fuera un dildo está todo bien, entra y sale y ya está, pero en las nalgas, o sea, adentro. Y capaz con un dildo se solucionaba. Bueno, me gusta la cara de Lu cuando me voy al pasto. Es como porque... no entiendo cómo siempre terminamos en el mismo lugar. No importa de qué estemos hablando. Lu se tapa por las dudas. Sí. Pero este es un monstruo. O sea, lo que hizo es monstruoso, pero es parte... O sea, es un tipo que se aprovecha de las necesidades que otros generan, él también, y es un poco más irresponsable que los demás, pero no hay que sacar el ojo de lo que vos decís, de que esto parte de unas demandas absurdas estéticas. Pero ese es el origen. Pero este tipo hace mala praxis. Exactamente. Porque es lo mismo que si yo te dijera, no sé, en vez de inyectarte 0.1 mililitros de Botox en la frente para sacarte la rayita, te meto 2 litros de Botox en el medio de la panza, por decirte algo, ¿no? O sea, es como eso, o sea, esta sustancia está permitida, pero vos usaste la cantidad y un lugar y una formulación que no es la correcta. Eso es mala praxis en cualquier lado. O sea, ¿por qué no está preso este tipo? Parece... Tiene... Ahí va, a ver. Sí, no tiene condena firme. Lo han condenado a 4 años de prisión y 5 de inhabilitación por un tribunal oral y correccional creo que el 28 de la Ciudad de Buenos Aires, pero no tiene condena firme. Entonces, bueno, con su equipo de abogados está apareciendo lo menos posible para, digamos, escabullirse mientras es ahora bastardeado por muchos de los que se enteraron
Y aún no, que a mí fue lo que me llamó la atención, ahí se unen mis dos aristas y mis dos críticas del ambiente, que hasta personas que han sufrido las consecuencias de sus operaciones y de que usó materiales que no se deben usar y que prometió cosas que no le iban a poner y les puso. Y mismo hay un caso de una persona de Gran Hermano que él le pidió que no le retoque los pómulos y se los terminó retocando cuando estaba anestesiado. Muchos del ambiente aún hoy les cuesta hablar de esta persona. Obviamente varios lo visitaron y no les pasó nada, entonces, pero les cuesta hablar, comentar su experiencia, sumar a que esto se visualice más, se lo exponga, vamos a decirlo. Mirá la protección que tiene de todo lo que es el ambiente artístico, es completamente nefasto. Por eso digo que los dos análisis apuntaban, uno, a este chanta, a este falso cirujano que se aprovecha de su profesión y estas necesidades, y otra, el ambiente, que muchas veces tapa estas cosas, porque bueno, a mí me operó y salió todo bien y ahora tengo, no sé, mejor cola, mejor pómulo, tengo la cara retocada, no tengo arrugas, pero les cuesta hablar de alguien que hizo estragos con la salud de muchas personas. Silvina Luna fue a raíz de que le inyectó esto, que dijimos, el polimetacrilato, sí, se le generó un granuloma y le llevó a una hipercalcemia, que ella es lo que manifestaba siempre en los últimos años, por eso desde el 2011, o sea, imagínense los años que pasaron, viene padeciendo estos problemas de salud. La hipercalcemia, yo no soy médico, lo investigué, básicamente es el exceso de calcio en su sangre, entonces, como uno puede entender con lo básico que lee o entiende de medicina, le puede llevar, como dijo el Vasco hace poquito, a una insuficiencia renal, que fue lo que pasó en este caso, y ella estaba a la espera de un trasplante. Obviamente, repito, viene lidiando con esto de que se operó, todos los años era un poquito peor cómo se encontraba de salud, diálisis, etc. Y ahora se le terminó de complicar y está internada. En su caso saltó... Sí, en un estado muy delicado. Las últimas noticias es que es probable que tengan que hacerle una traqueotomía porque no está recibiendo bien el respirador artificial. Está en una situación, estamos hablando de una persona de 40 años. O sea, en una situación gravísima por una cirugía estética para ponerse Tal más cual. cola. Deténganse un segundo a pensar el delirio que implica eso. Sí, es... obviamente hay otros casos de famosa que saltaron a la luz que sí se animaron a hablar porque sufrieron las consecuencias. Pamela Sosa, que es que era la pareja de Lotoki. Era la pareja de él, exacto. Y le hacía mucha promoción. Sí, Gabriela Trinches, si no me equivoco, Steffi Zipolitakis. Digamos, esos fueron los casos que salieron. Moria Kazan ha reconocido que ha tenido intervenciones de él. O sea, era un tipo que también hacía uso y abuso del Vox Populi en el ambiente artístico. Hacía descuentos, lo que te salía 50 te lo cobraba 20. Pero claro, era básicamente lo que llevaba adelante. En muchos casos era mala praxis. En otros nadie se dio cuenta porque pasó de largo, pero siempre hizo mala praxis. Bueno, Oji Junco también en algún momento, lo cual me impactó, ha hablado maravillas de él en transformaciones estéticas que le hizo y demás. Entonces tenía cierta protección del ambiente porque lo recomendaban, porque era conocido, porque te dejaba Fórmula 1, como he escuchado alguna frase por ahí, algo que hoy lo vemos o lo escuchamos y parece de otro planeta. Yo no lo puedo creer. Y en el caso de Silvina Luna, además de los problemas de salud que se le fueron manifestando, saltó con un estudio, el famoso PET, bueno, que es por imágenes y demás, y le llamó la atención a su médico de cabecera, vamos a decirle, digamos, la imagen que vio de la parte de los glúteos como que era muy fuera de lo normal. Ahí se puso a investigar, sumado a consecuencias que ya iba sintiendo en su cuerpo, y derivó en esto. Hace muchos años que viene luchando contra esto, contra la insuficiencia renal, contra la diálisis, contra el trasplante que estaba esperando y demás, y llegamos al límite ahora estos días, y bueno, estamos todos esperando que de alguna otra manera lo revierta. El HDP sigue sin dar muchas declaraciones. Cuando sale y dice que sigue vendiendo sus servicios y sigue operando. Exactamente. Eso es lo que yo no entiendo. Se ampara en esto, se ampara en que la sustancia está aprobada, el ANMAT la aprobó, digamos, internacionalmente está aprobada. Lo que pasa es que se sabe, puertas adentro, que está aprobada, sí, ahora, no para el uso que quizás le daba a él, y tampoco con algunos, yo no entiendo mucho, pero por lo que pude investigar, con algunos retoques o algunos agregados que de alguna manera él hacía para mejorar, para levantar mejor los glúteos, para que esto se marque más y demás. Entonces, ahora no está hablando, los abogados lo están llevando.
Pero por suerte, y acá viene lo que uno analiza y espera que cambie a futuro y que vayamos evolucionando como sociedad, por suerte, cada vez son más los que se animan a hablar de él, de las cosas que sufrieron y demás, y le sacan el velo porque tenía una protección, o sea, como la sentencia no está firme, él se hacía el desentendido, que estaba a disposición de la justicia. De hecho, hubo otro caso, una persona que falleció, Cristian Zárate, en el 2021, si no me equivoco, por una liposucción. También no se pudo comprobar que había un nexo causal, vamos a decirlo, entre el fallecimiento del paciente y lo que se hizo. Repito, si uno indaga un poquito más y averigua y se mete en distintas notas, en radios, en cortes de programas televisivos, encuentra que sí, que había ciertos indicios de que por ahí tenía que ver, pero como nada está comprobado, camina al borde de la ley. Esperemos que esto a futuro cambie y que estos personajes nefastos, que el ambiente artístico le da mucho de comer, o sea, empiecen a hacer, o sea, que los expongan. Eso es básicamente lo que uno espera de esta situación, porque juegan con la salud de la gente como si fuese un juguete o un videojuego. La verdad es esa. Y generan... Y que cambien los protocolos y que yo creo que también un poco de la protección que tiene este tipo, seguramente tiene protección política, pero un poco de la protección que tiene que ver con que junto con él operó un anestesista, hay otros cirujanos que deben hacer lo mismo, entonces la corporación médica también debe estar atrás de ver que no se condene a uno de ellos y que caigan muchos más atrás. Pero bueno, ojalá... Pero ¿cómo puede Hay algo que yo no entiendo. O sea, solo por el hecho de hacer procedimientos estéticos sin un título habilitante para eso, ya debería estar preso, bueno, no pero sé. Como no están firmes las condenas y tiene muy buenos abogados, está ahí. Y sigue. Exacto. Por el principio de inocencia y sigue. Pero bueno, son cosas, garantías que a veces hay nefastos que se aprovechan de ellas, como se aprovechó el padre Grassi para estar libre tantos años hasta que la corte lo condenó. En este caso pasa algo parecido con una situación distinta. Estamos a tiempo, ese era mi mensaje. Estamos a tiempo de cortar esta locura. Estamos a tiempo, tenemos que hacerlo. Y como él dijo el Vasco, atrás de estos casos hay un montón de otros y de un desorden que se va generando en la mente de las personas para que esto no suceda. De verdad, estamos a tiempo porque esto se va a volver intransitable, si no. Sí, esto no tiene que ver con... O sea, lo toqui es la expresión extrema de los errores que como sociedad tenemos con la cuestión estética. Pero bueno, gracias, Larvita. Vamos a ir cerrando. Es un tema, ojalá esta chica se pueda recuperar y salga todo bien. La verdad que está muy complicada su situación. Y ojalá esto llame la atención para, como dice Lu, estos tipos no pueden, cuanto menos no pueden seguir trabajando. Bueno, vamos a cerrar el Hundidos de hoy. No sin antes pedirles que se suscriban, que le den a la campanita, que nos sigan, ayuden con los superchats que nos dan una mano gigantesca. Hoy no lo dijimos al principio, ayuden con los superchats. Acuérdense que ustedes mandan superchats, nosotros los agradecemos en el siguiente episodio. Bueno, nada, merch de Herejes el Podcast, todavía no hay de Hundidos, pero dennos tiempo. Muchas gracias a Ofelia que nos acompañó. Y Lu, ¿dónde te puede encontrar la gente? Me pueden encontrar en todas las redes sociales. No, mentira, todas no. En Instagram o en Twitter como Lubrignoni. ¿Larvita? Larvelli con B corte y doble L en Instagram y en Twitter Castiglione Dami. Si Elon no nos permite seguir usándolo, nos cambiaremos de plataforma con Lu, que el Vasco no digo nada porque ya sabemos. Que se vayan de Twitter me encanta. Así que yo tengo fe en que Twitter va a dejar de ser de Elon. Todavía seguimos resistiendo con Lu, así que Castiglione Dami ahí. Okay. Me encanta la limitación de 600 tweets, me parece una maravilla. Lo abrazaría a Musk. Vos sabés que no es cierto, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, lo veremos en otro programa, a ver las mentiras de Elon Musk. Si no, abrimos otra puerta más. Bueno, y esto fue Yo Soy Vasco.hereje en Instagram y somos parte de Herejes el Podcast que coproduce este contenido. Y esto fue Hundidos, un podcast extenso y superficial y salado como el Río de la Plata. Adiós. Chao. Justo hoy me mandan un audio importante, nunca me mandan un audio importante, me ponen audio importante. Capaz un montón de veces te mandan audios importantes, pero no te ponen audio importante y vos no los escuchás, hijo de...